De Defensa calificaron como grave o muy preocupante la postergación de la asignación de los recursos al Fondo de Contingencia Estratégico en el marco de la Ley de Presupuesto 2025, ya que afectaría, dicen ellos, las capacidades estratégicas que tienen las Fuerzas Armadas de nuestro país. Sin embargo, tanto la ministra como el subsecretario de la cartera explicaron que esas capacidades sí van a ser financiadas por el fondo plurianual que tienen los militares con un aporte basal de 488 millones de dólares. Raimundo Jara tira los antecedentes. Raimundo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bastante polémica causó la postergación en la asignación de recursos al Fondo de Contingencia Estratégico de la partida del Ministerio de Defensa, todo esto en el marco de la discusión del presupuesto del año 2025. Esto pese a que el gobierno se comprometió a incluirlo en el erario fiscal para el próximo año, pero sin embargo el propio artículo 37 del proyecto de ley que fue ingresado al Congreso autoriza al Ejecutivo su postergación. ¿Qué es este Fondo de Contingencia Estratégico? Está regulado en la Ley 21.174, que establece nuevos mecanismos de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional y que derogó la ley reservada del cobre. Así es, la ley reservada del cobre, usted se acordará, la que establecía que el 10% de los ingresos de Codelco debían ser depositados al Ministerio de Defensa para financiar a las Fuerzas Armadas. Lo anterior cambió en 2019 y se crearon dos fondos para el financiamiento de estas Fuerzas Armadas. Un fondo plurianual para las capacidades estratégicas de la defensa y otro fondo, el Fondo de Contingencia Estratégico. Según la legislación, este último fondo está destinado a financiar el material bélico e infraestructura asociada y sus gastos de sostenimiento para enfrentar situaciones de guerra externa o crisis internacional que afecte gravemente la seguridad exterior de la República. En simple, se utiliza en caso de que Chile entre en un conflicto bélico o que haya una guerra entre países vecinos y la situación puede amenazar a Chile. El fondo también podrá ser usado, dice la ley, para financiar el material bélico e infraestructura asociada a destruidos o severamente dañados a consecuencia de situaciones de catástrofe. Bueno, este es el fondo que está en el centro de la polémica y una polémica que se generó no solo porque el Ejecutivo no cumplió su promesa, sino porque a juicio de ex autoridades, como veremos más adelante, la falta de recursos en el Fondo de Contingencia Estratégica podría afectar las capacidades de las Fuerzas Armadas. Pero esta última apreciación no fue compartida por la ministra de Defensa, Maya Fernández. Consultada por Radio Biobío en Arica, aseguró que nuestro país no vive una situación en la que se requiere la utilización de este Fondo de Contingencia Estratégico. Además, la autoridad explicó que hay un aporte basal de 488 millones de dólares al Fondo Plurianual, precisamente para financiar las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas. El Fondo de Contingencia solo se puede ser utilizado en caso de un conflicto, que no es lo que tenemos en Chile. Otra cosa es el Fondo Basal, que tal como se comprometió, viene en la glosa del Tesoro Público. Vienen los 488 millones de dólares que vienen por ley. Y ese es el fondo que permite inversión en capacidad estratégica, en proyectos de capacidad estratégica. Aquí hablamos de capacidades estratégicas, que es un lenguaje propio de la jerga castrense. Simplemente cuando hablamos de esto son sistemas sofisticados de defensa, ¿no? Adquisición de armas, misiles, casas de combate, tanques, entre otros. Naturalmente que la ministra de Defensa fue secundada por el subsecretario de la cartera, Ricardo Montero, quien también en conversación con Radio Biobío hizo una distinción para desdramatizar esta polémica. Aclaró que el Fondo de Contingencia Estratégica está aperturado, es decir, se abre según el compromiso, pero por ahora no se le asigna ningún recurso. Además de eso, vamos a aperturar la cuenta del Fondo de Contingencia, que es un fondo que también crea la nueva ley, y vamos a discutir dentro de la tramitación de la ley de presupuesto cuál es la mejor forma de administrarla. Ambos contenidos y ambos fondos están incluidos en la ley de presupuesto y el aporte basal también está incluido en la ley de presupuesto. Bueno, ¿por qué tanta polémica sobre si le asignan o no recursos a este Fondo de Contingencia Estratégico? Lo que pasa es que cuando uno habla con personalidades del mundo de la defensa, la mayoría trae a colación lo que están haciendo otros países y sin ir muy lejos. Todos miran lo que están haciendo nuestros países vecinos. Y algunos ejemplos. Argentina se apronta a firmar una carta o memorándum de entendimiento con Francia para la compra de 3 submarinos clase Scorpène. Antes, los trasandinos adquirieron 4 aviones de patrullaje marítimo P-3C Orión noruegos, 24 cazas F-16 daneses y un Basler VT-67 de Estados Unidos para la Antártica. A comienzos de octubre, Perú anunció la compra de 24 F-16 por 3.500 millones de dólares sin anunciar todavía su vendedor, pero podrían ser estadounidenses, franceses o coreanos. El primer ministro peruano, Gustavo Andriansen, calificó la compra como imprescindible. Además,
el mismo 18 de septiembre, hace poco, en medio de las fiestas patrias, los ministerios de defensa del Perú y Argentina suscribieron una declaración para fortalecer, ¿qué cosa? Las capacidades de sus Fuerzas Armadas. Conocido y muy citado es el caso, y lo hemos comentado aquí en varias oportunidades, el soterrado acuerdo de defensa entre Bolivia e Irán, en que este último país le otorga drones, ¿para qué? Para resguardar las fronteras. Son estos y otros ejemplos lo que se citan en este mundo de defensa. Y en este contexto, Jaime Rabinet, ex ministro de Defensa Ricardo Lagos y del primer gobierno de Sebastián Piñera, aseguró a la radio que el Fondo de Contingencia Estratégico es extremadamente relevante. Por lo anterior, para Rabinet, la falta de recursos pone en riesgo las capacidades de las Fuerzas Armadas y, de paso, calificó como grave que el Ejecutivo no cumpla con su compromiso. En mi opinión, está poniendo en riesgo las capacidades de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas programan sus compras con mucho tiempo de anticipación y, por tanto, mucho de ese dinero es para pagar cuotas del material adquirido y poder adquirir otros materiales que son vitales para la defensa de Chile. Por su parte, Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa de este gobierno, del presidente Boric, señaló a Biobío que es muy preocupante que no se cumplan los propósitos que se establecieron cuando se derogó la ley reservada al cobre. La ex autoridad recordó además que hoy las Fuerzas Armadas han aumentado sus misiones en las macrozonas norte y sur y, por tanto, que ese recorte o se mantenga su presupuesto obviamente afecta a sus capacidades. Me parece muy preocupante y que no se están cumpliendo los propósitos que se establecieron cuando se derogó la ley del cobre y se reemplazó por el actual sistema. Yo quisiera recordar que las Fuerzas Armadas hoy día no solo mantienen, sino que han aumentado sus misiones. Por tanto, hacer más cosas con el mismo presupuesto o incluso con ese presupuesto recortado obviamente afecta las capacidades. A nivel político, como protesta hacia el Ejecutivo, la diputada de RN, Camila Flores, presidenta de la Comisión de Defensa, con el apoyo de sus pares opositores, decidió suspender la tramitación de la reforma a la ley de inteligencia. Termino esto con un dato. En medio de esta polémica de capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, recordemos un hecho de mediados de septiembre pasado que pasó medio colado. En su visita oficial a China, la ministra Fernández se reunió con su homólogo chino, el almirante Dong Yun. ¿Para qué? Según la cartera chilena, para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países y reactivar la cooperación mutua. ¿En qué? En materia de defensa, Néstor Nivaldo. A ver, es necesario, porque uno se pregunta, claro, ¿cuántas son las viviendas que faltan por construir? 250.000. Hay demandas de... A ver, las calles están hechas un desastre a lo largo del país. Usted va a cualquier comuna, aquí mismo en Santiago, sale de la Alameda hacia Santa Isabel y las calles están destruidísimas. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces cuando se hace este debate se dice, mira, pero faltan carros de bomba, falta la reconstrucción, falta volver a pavimentar, falta mucho. El problema que tenemos, y que parece lejano, parece probablemente para muchos de nosotros no va a ocurrir, es que tenemos un vecindario complejo. O sea, no es que uno diga vamos a enfrentarnos bélicamente con Bolivia o con Argentina, pero tenemos vecinos que, digámoslo de una u otra forma, nos miran siempre con el rabillo del ojo. Entonces nuestras Fuerzas Armadas, desde la estructura militarmente hablando, tienen que estar preparadas. La pregunta es si es modernizar lo que ya tenemos o cambiar como lo está haciendo Bolivia con sus super dron iraníes o mirar a otros tipos de tecnología. Yo creo que ese es un debate que obviamente no se va a hacer público. Esa sí va a ser una cocina porque evidentemente a nadie le interesa que el resto de los vecinos sepa lo que Chile va a adquirir o está adquiriendo. Pero yo creo que efectivamente esto es un debate muy profundo. Sé que cuesta, que es difícil, pero nosotros no tenemos el mejor barrio. Es obvio o razonable hacerse esa pregunta en medio del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo es que vamos a aumentar el presupuesto para nuestras Fuerzas Armadas en medio de esta época? Pero bueno, todavía existen guerras. Occidente completo está aumentando el presupuesto en gasto de militares. Quiero poner ejemplo simplemente. Alemania aumentó al 2% del PIB. Claro, pero ya tienen una guerra que está... Al ladito, sí. Francia también aumentó un tercio el gasto militar. Tiene que ver también con las exigencias de la OTAN, digamos, de... cooperar con un mayor monto de dinero al esfuerzo de la Alianza Atlántica para ayudar finalmente a Ucrania. A ver, ahora, está el concepto de la disuasión y para ejercer disuasión hay que tener con qué disuadir y eso significa algún nivel de poderío militar, es cierto, pero por otro lado, ¿tú cómo compatibilizas eso con las necesidades en otras áreas, digamos, que son visibles? Pues mira la lista de espera, la falta de especialistas en el sistema público de salud, etcétera, etcétera.
Ahora, Mira, solo un dato. Si estos drones que ha adquirido Bolivia iraníes los envían en la noche donde están guardados los F-16, nos olvidamos los F-16. Usted comprenderá que los drones van a dejar caer bombas y hasta ahí nomás serían los F-16. Entonces, ¿cómo está el sistema de radares? Acá, cuando usted sale por la ruta 5 Norte, probablemente muchos se han dado cuenta que en unos cerros brilla de repente bueno, esos son radares. Y esos radares uno se pregunta, ¿cómo está la mantención? ¿Cómo está el trabajo? ¿Se necesitan cambiar? ¿Se necesitan tener nuevas tecnologías? Yo creo que sí, y eso es caro, no es barato. No es barato, sin duda. Esto es material sensible, caro, pero como decía Nivaldo, los europeos se contextualizan en su situación regional. Chile también se tiene que contextualizar en su situación regional, que es compleja. Hay países como Venezuela, como Bolivia, sin ir más lejos, que tienen relaciones con Irán, que por cierto hay que por lo menos prender un poco las alarmas al respecto. Y hay que tomar en cuenta los casos comparados en que nuestros países vecinos, Bolivia, Perú, Argentina, están aumentando, están potenciando sus capacidades de Fuerzas Armadas, están potenciando sus capacidades militares. ¿Serán mejor, peor o iguales que Chile? No lo sabremos porque es información sensible, pero es un hecho cierto que ellos están potenciando, aumentando. Esto lo está saliendo a la prensa los últimos días. La pregunta es si es que lo tiene que hacer Chile, no sabemos, pero un último dato es que estas cosas es algo de largo plazo. No sé si hace 10, 15 años Francia o Alemania pensaron que iba a haber una guerra a un par de kilómetros de su país y por lo tanto tenían que aumentar el gasto militar en su presupuesto. Por eso son cosas de largo plazo que hay que pensarlas con anticipación. El tema de los radares, hace un par de semanas hubo un objeto volador no identificado, un ovni que anduvo volando por los cielos de Magallanes, fue identificado por los radares, pero después no fue encontrado. No sé si eso es porque están... Algo se vio, no se supo qué es. ¿Se da por falta de recursos, falta de capacidad? Bueno, es una buena pregunta. Pero es un tema que tiene que ser debatido con altura de mira, sobre todo pensando no en el Chile de 2 años más. Esto es pensando hasta el 2040 fácilmente respecto a los aviones, por ejemplo el Hércules que explotó en el aire en un avión del 70 y tanto. O sea, las capacidades hay que estar evaluándolas, hay que estar viendo y evidentemente allí tiene que haber... tiene que haber interés real y entender de que la situación no es fácil y no se puede dar por sentado algunos hechos. Y no por nada ex autoridades de defensa encienden la alarma, ¿no? No por nada esta postergación no es baladí. Chile está más cerca de Estados Unidos que China, evidentemente, en ciertas cosas en materia de defensa. Más allá de que la ministra de Defensa viaje a China y se junte y se tomen una foto, aparentemente en algunas cosas las más estructurantes es más cercano a Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El tema de defensa, cuando uno hace alianzas estratégicas de producción de armamento o cosas por el estilo, evidentemente es porque uno comparte valores con esos países. Chile comparte valores con Estados Unidos, que son valores democráticos finalmente. La diferencia de China es que por eso también... Pero a China le compran botas y armas y algunas cosas. Oye, lo último, nuestro aliado y estratégico generalmente, de forma natural, es Reino Unido. De ahí viene que, por ejemplo, estos aviones, los Centrum, estos que tienen este radar, que pasaron por la elipse del Marque O'Higgins y que obviamente llama mucho la atención porque son aviones grandes son prácticamente regalados. En temas de la Armada también hay muy buena relación y por eso también la Cancillería, nos imaginamos, tiene una relación más cercana con Reino Unido respecto a materia de defensa. Yo no sé si eso seguirá del todo igual como fue en el pasado, después de las señales que ha dado la Cancillería chilena en proa de Argentina, ¿no es cierto?, por todo el conflicto de las Malvinas. Eso sería interesante porque por ahora no se ha escuchado mucho respecto a esa relación en materia de defensa Reino Unido-Chile. En diplomacia todo se interpreta, así que... Gracias, Raimundo. Gracias, Raimundo. A ustedes.